Escuchamos, economista. Buenos días, gracias a la invitación. Bueno, si es que se hace un análisis de la evolución de los salarios en los últimos 11 años, desde el 2000, se mira que en 2000 el pago de salarios públicos era alrededor del 4%, 5% del PIB. Y en 2011, según lo que está presupuestado y se agrega el resto del sector público, esa masa salarial va a llegar a casi el 12% del PIB. Evidentemente que es una carga elevada para la sociedad ecuatoriana y no compatible con la economía. Además del rubro de 6.500 millones que está presupuestado, no es un rubro real, está subestimado. Hay proyecciones del gasto que han asumido en este año, que se han asumido en el gobierno, que no están consideradas, y además está de por medio el alza salarial a los maestros, que va a significar entre 500 y 600 millones de dólares, que no está contemplado en el presupuesto. Es decir, que el crecimiento de la masa salarial es absolutamente incontenible e incompatible con la economía del país. En Chile y en Perú, países que están en la senda del progreso, el pago de la masa salarial no supera el 5% del PIB. Entonces es un asunto que debilita las finanzas públicas, crea incertidumbre y que las va a hacer insostenible en el futuro. Sí, ahora, economista Jaime Carrera, usted hace un análisis porcentual sobre el Producto Interno Bruto. Sin embargo, si analizamos 6.523 millones de dólares para el 2011 en sueldos de la burocracia, sobre los 703 millones que se pagó en el año 2000, que ya de por sí el presidente Gustavo Noboa ya había incrementado, casi duplicó en ese entonces el sueldo sobre el año anterior. Significaría que en este periodo de 2000 a 2010, a 2011, 10, 11 años, se habría incrementado en 9,27 veces. ¿Cómo se podría justificar desde una visión, economista Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal? ¿Cómo se puede justificar un incremento tan sustancial en burocracia? Bueno, no se tiene justificación, todo lo contrario. Lo que se debe ver es elementos que no justifican el análisis. Por principio, las remuneraciones públicas y tanto privadas deberían responder a la productividad del trabajo y a la capacidad de quien tiene, del patrono que tiene que pagar esos salarios. Pero en el caso del sector público responde más bien a intereses políticos y de modelo de Estado, ¿no? En los últimos 4 años, las masas salarial pública más que se duplica en 4 años, mientras la economía apenas crece. Y esa duplicación obedece a un contexto de modelo de Estado. Todos los modelos que son estatistas y que tienen como óptica y como fin el hacer de la actividad pública el eje de la economía y que subordinan a la actividad privada, generalmente tienen burocracias elevadas, ineficientes y costosas. Y estos modelos no funcionan en ninguna parte del mundo. Mire usted Cuba, en el extremo del estatismo, todos trabajan en el sector público, pues, y ahora Cuba está tratando de que esa gente vaya a trabajar en el sector privado. En la China comunista, todos trabajaban en el sector público y luego la China tuvo que abrirse al sector privado. Entonces no hay justificación social y económica responsable para tener una burocracia tan alta y un sector público tan elevado. Mire que todo el sector público en el Ecuador significa la mitad de la producción nacional, es decir, que de cada dólar que produce el país, el Estado gasta el 50%, y obviamente que eso está en concordancia con el modelo de Estado, y al final se termina sometiendo a toda la sociedad, porque pasa a depender gran parte del consumo privado, de las importaciones, de la actividad económica, a lo que haga el sector público. Para citarle un ejemplo, casi el 50% de la publicidad del Estado equivale, es decir, casi el 50% de la publicidad total en el país está a cargo del Estado. Mucha actividad económica, contratos y toda una serie de cosas, depende de lo que haga el Estado.
Los burócratas que tienen los altos sueldos dependen del Estado, los que reciben bonos dependen del Estado. Es decir, casi toda la actividad económica gira alrededor del Estado. Ya, sí, economista Jaime Carrera, si el modelo de Estado gira alrededor precisamente de que la inversión de los ecuatorianos, porque nosotros somos los dueños del Estado, vaya en función de esto. Usted decía que no hay un beneficio social y tampoco un beneficio económico de la población, pero sí un beneficio político. La pregunta que cabe acá sería, ¿beneficio político para quién? Bueno, beneficio político para quienes proponen el Estado y para quienes lo dirigen, para quienes proponen el modelo, porque si se mira con objetividad el gasto público, ocasiona, es decir, es un sustento esencial de la base política de un gobierno. Si no, haga cuentas muy generales, ¿no? 1.500.000 personas que reciben el bono de desarrollo humano significa lealtades, no solo de esas personas, sino de mucho más. Que 500.000 burócratas que ganan 4 veces lo que se gana en el sector privado significa lealtades. Los que reciben los bonos de la vivienda representan lealtades, lo que significa recibir el subsidio al UREA representan lealtades políticas. Los que reciben los bonos de discapacidades son lealtades políticas. Quienes contratan con el Estado legítimamente en función de sus intereses empresariales, al final significan lealtades indirectas con el Estado. Y todo eso beneficia al modelo y a quien lo dirige, ¿no? A un modelo estatista populista, ¿no? Sin embargo, economista Jaime Carrera, el gobierno, el presidente, logró o ha logrado salir el 2010 a través de deuda con la China, con el Seguro Social. Hoy día leemos que la deuda que tiene el gobierno desde el 2008 por el tema del 40% para los jubilados, se la pasaría a ser deuda también, etcétera. Es decir, de alguna manera el gobierno todavía ha tenido recursos. Ahora se habla del Yasuní y el precio del petróleo a $80 el barril. ¿Cómo ve usted la proyección 2011? Porque algunos analistas han dicho, en algún rato va a haber problema en el Ecuador, se va a acabar el dinero, pero todavía el dinero no se ha acabado. Sí, todavía el dinero no se ha acabado y el gasto estatal elevado y el modelo se continúa sosteniéndose por varios factores, alto precio del petróleo, las deudas que fluyen y claro, pero se nota claramente que el modelo es inviable y que va agotando de a poco sus fuentes de subsistencia y eso se ve claramente en este año. Miren, le voy a hacer un ligero recuento. Sí. En marzo de este año la CAF dio $250 millones que consumieron en 8 días. Luego en abril se vendió $500 millones al IES que se consumieron hasta el mes de junio, julio. En agosto otra vez se vendió $500 millones al IES en bonos que se consumió hasta septiembre. El 29 de septiembre ingresaron a la caja fiscal $800 millones que se consumieron hasta noviembre. En noviembre le volvieron a vender $170 millones en bonos al IES que se consumieron enseguida y el 3 de diciembre la caja única casi estaba en rojo. Lo que se ve claramente es que el Ecuador vive el día a día y con la ventaja de que el precio del petróleo está creciendo y las reservas se están agotando. Ahora el Ecuador podría de a poco ir encontrando este tipo de subsistencia. La subsistencia en sí en el país es estancamiento. Es posible que los precios del petróleo continúen altos, es posible que después haya recursos de la minería. Lo que se hace es postergar la subsistencia del país, que va a tener algún rato costos elevados. Si no, miremos lo que pasa con Europa. Europa vivió del crédito durante más de una década y tuvo sectores públicos abultados y beneficios sociales para la gente. Cuando los países viven por encima de sus posibilidades, como es el caso de Ecuador, que vive de la deuda y del petróleo y no del trabajo del país, algún momento las economías se ajustan y mientras más se postergue la subsistencia y las distorsiones de la economía, más duros son los golpes. En Europa, ¿qué están haciendo en este momento? Aumentando impuestos, recortando beneficios sociales, botando gente del sector público, bajando salarios, aumentando la edad de jubilación, es decir, un ajuste sin precedentes en décadas en Europa. El Ecuador debe tener muy presente esto. Ya, ¿no? Es decir, usted nos dice que esas serían las consecuencias
a la popularidad actual del gobierno, satisfacción de quienes reciben beneficios, inclusive contratos, como bien lo dice usted, legítimos, pero que en algún instante el modelo se agota. Esto es irreversible, no hay manera de extender el modelo para que esa consecuencia que nos está listando usted, economista Jaime Carrera, se puedan evitar. ¿Hay manera, hay alternativas? Mire, en la historia de la humanidad estos modelos no han funcionado, por lógica común, porque una sociedad tiene que estar mejor siempre que trabaja, y la única solución de dar vuelta al esquema este que no es adecuado es cambiar de modelo. Obviamente que ese no es el camino que ha elegido el Ecuador. Ahora bien, mientras más se quiera profundizar el modelo o sostenerlo por vías que no son del trabajo y la producción, más costoso será en el futuro para el país. El caso de China. China mantuvo un sistema de estatista durante décadas y la gente murió de hambre, después tuvo que abrirse la economía. Y así han pasado muchos países. Todos los países han entendido que la única vía de progreso de las naciones son la inversión, la apertura, la actividad privada, estados o sectores públicos en estados pequeños. Mire usted Chile y Perú, aquí cerca. Ajá. En Chile y Perú el sector público representa el 25% del PIB, la mitad de lo que representa el Ecuador. En Chile y Perú la inversión pública es el 5% del PIB, la mitad de lo que representa en el Ecuador. ¿En qué están fundando el progreso de esas naciones? En la actividad privada profunda, en la inversión extranjera, en las seguridades, en los incentivos, en las aperturas comerciales. Chile tiene 55 acuerdos comerciales firmados, el Ecuador no tiene uno. Entonces, el problema de fondo es el modelo, la visión del modelo. Y ese modelo no es el modelo contemporáneo para el progreso, sino todo lo contrario, ¿no? Para concluir, y siempre agradeciendo al economista Jaime Carrera, usted como secretario técnico del Observatorio de Política Fiscal, yo le quiero agregar otra reflexión, porque dentro de esto que analizamos, algunos se atreven a poner hasta fecha, el sistema actual va a durar hasta mediados del 2011, a fines del 2011 el mismo pueblo va a pedir cambio, etcétera. Sin embargo, estoy leyendo un artículo que ayer apareció en el diario El Universal en Caracas, de Lides Rojas, y dice que Hugo Chávez ha perdido la credibilidad, que la pobreza, el desempleo, no tienen ahora ni alimentos, pero aún con el embate de las lluvias, etcétera. Pero que aún así mantiene un apoyo de los chavistas. ¿Y sabe por qué, economista Jaime Carrera? Porque los chavistas celebran cada vez que Chávez hace daño a los propios compatriotas que todavía tienen algo. ¿Qué opina usted? ¿Ahí la política o extiende este modelo a través del odio, la revancha? Mire, usted topa un tema que es esencial, porque es un tema cultural, de culturas nacionales. Y efectivamente, este tipo de modelos se fundan en sembrar los odios, las distancias, la aversión a la generación de riqueza. Le voy a citar dos ejemplos que son muy decidores en el mundo. La India, ¿no? La India es un país mucho más pobre que el Ecuador. Hace unos años, Bill Gates visitó la India y los jóvenes indios le admiraban a Bill Gates. Después de unos años, en la India existen 54 multinacionales en la lista de la revista Forbes. Y los indios, en vez de rechazar la generación de riqueza u odiarla, lo que hacen es tomarla de referentes para progresar. Ahora ellos piensan que generar riqueza o tener bastante no es privilegio de pocos, que puede ser privilegio de muchos y del sueño de mucha gente. El progreso de la India, que es un país más pobre que el nuestro, está fundamentado en eso. Primero, en ser humildes, en entender que tienen que ser mejores. Y segundo, en no odiar la riqueza, sino servir, que ésta sirva de estímulo para progresar. El otro caso le voy a poner de Bangladesh, que es un país 6 veces más pobre que el nuestro. Bangladesh tiene un PIB per cápita de $500 al año, el Ecuador 3.600. En Bangladesh, el señor Yunus, que es premio Nobel y que fundó el Banco de los Pobres, que se llama el Banco Aldeano, él fundó el banco con $27 de capital inicial. Y lo primero que le dijo a los pobres es: ustedes no esperen nada del Estado. Para dejar de ser pobres tienen que trabajar, generar su propio trabajo y generar trabajo para otros. Y además,
dejar de pensar en que el Estado va a ser el gran protector y el gran dador. Y tuvo que cambiar las mentalidades de la gente de la India, de las mujeres hindúes, para que entiendan que es bueno manejar dinero, trabajar, porque las mujeres de Bangladesh dependen esencialmente de los esposos, están encerradas y que no les dejan trabajar y utilizar el dinero. Y esa labor cultural fue importante en Bangladesh para que Bangladesh este rato sea uno de los países que está progresando aceleradamente. Entonces el problema del Ecuador, uno de los grandes problemas del Ecuador es que no se logra entender que es bueno generar riqueza por una parte, que no hay que odiar a los ricos, sino que eso debe servir de referente para progresar. Y hay que entender que el sector privado, solo la labor, la iniciativa privada, las manos de la gente y las empresas, pueden llegar al progreso de los países, que los estados tienen que ser, o los gobiernos y los estados tienen que ser motivadores, los jueces justos del mercado, que cumplan su función, que cumplan su labor social y que permitan al sector privado trabajar. No hay otra solución en los países para progresar. Muchas gracias por esa reflexión, economista Jaime Carrera. Le agradezco haber estado con nosotros el día de hoy. Muy amable. Gracias por la invitación.